vamos a tener que presentar el marco jurídico en el cual se llevan a cabo las relaciones diplomáticas entre los estados para poder determinar si hay realmente injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la política nacional de El Salvador. Partamos del artículo 83 de la Constitución de la República de El Salvador. El Salvador es un estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. ¿Qué quiere decir? Que El Salvador es un país cuyos ciudadanos toman las decisiones y ejercen la soberanía dentro de su territorio. Sumamente importante esto. Artículo número 96 de la Constitución de la República. Los extranjeros, desde el instante en que llegaren al territorio de la República, estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas. Lo importante aquí es obedecer las leyes. Y eso nos va a llevar al artículo número 97. Las leyes establecerán los casos y la forma en que podrá negarse al extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional. Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho a residir en él. Creo que es suficientemente claro para nosotros saber si la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jan Mains, está violando o no la Constitución de la República, emitiendo opinión sobre situaciones políticas internas. Eso es muy importante. Debemos de entender también que el derecho internacional público también regula las relaciones entre los estados. Vamos a empezar dando a conocer las regulaciones diplomáticas que están prescritas en la Convención de Viena. Primero, para ponernos en contexto, vamos a citar el artículo número 3 de la Convención de Viena, que entró en vigor en 1964. Inciso primero, las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impida el ejercicio de las funciones consulares por la misión diplomática. En ningún momento menciona, dentro de las reglas establecidas aquí en el artículo número 3 de la función diplomática, la injerencia política. Ahora, por favor, mostremos el artículo 41, que sería la foto número 6, Convención de Viena. Artículo 41, inciso primero. Sin prejuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por lo tanto,
Ya no solo es la Constitución de la República la que limita o coarta el derecho de un extranjero, sin importar si es diplomático o no, si trabaja para un gobierno amistoso o no, el emitir opiniones e interferir directamente en la política de El Salvador. Hoy también lo dice la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas. Vamos a ver lo que nos dice la Organización de Estados Americanos. El principio de no intervención quedó consagrado en el artículo 15. Ya con su reforma pasa a ser actualmente artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos en los siguientes términos. Ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Entonces tenemos que no solo es violatorio de la Constitución de la República, ni violatorio Consenso de Viena, sino que también de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, debemos de entender cuál es el principio de no intervención para que nos pongamos en contexto. El concepto de no intervencionismo, o sea, el concepto de no intervenir o ingerir en los asuntos de un estado extranjero. Es una doctrina que indica la obligación de los estados de abstenerse a intervenir, ya sea directa o indirectamente, en los asuntos internos de otros estados, con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Por lo tanto, no solo es violatorio de la Constitución de la República de El Salvador, no solo es violatorio de la Convención de Viena, no solo es violatorio de la Carta de la Organización de Estados Americanos, sino del concepto universal que maneja las Naciones Unidas sobre el no intervencionismo. Ahora, vamos a enunciar artículos de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo número 2, inciso 2 de la Carta de las Naciones Unidas dice: los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. ¿Qué quiere decir eso? Que la Carta de las Naciones Unidas, que es, por llamarlo así, la máxima expresión del derecho internacional público y por el cual los estados firmantes de la Carta y que pertenecen a la organización interactúan entre sí. Artículo 2, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio de no intervención contempla ponerle un cerrojo a las intenciones o un candado a las intenciones de cualquier país que desee intervenir militarmente o tener injerencia militar en cualquier otra nación. Veremos por qué tiene importancia este artículo. Ok. Artículo número 2, inciso número 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas
a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo número 7. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que los estados firmantes están regulados por el derecho internacional y por esta carta a no generar ningún tipo de agresión a otro estado. Y se comprometen de buena fe a cumplirlo. Ahora bien, las declaraciones infortuitas de María Yo, de la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, resultan en un atentado a los principios consagrados en esta carta. Y a pesar de que no existe ninguna amenaza deliberada, pero sí existe una violación al principio de no intervención. Y si nosotros entendemos el idioma diplomático, que no necesariamente tiene que tener implicaciones jurídicas, pero sí políticas muy importantes, vamos a entender que lo que está diciendo la embajadora de los Estados Unidos, la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, es una amenaza política hacia el gobierno de El Salvador. Vamos a determinar los puntos en este momento. Tenemos acá que ella habla claramente de un declive de la democracia en El Salvador. Número 1, Estados Unidos dejó de ser hace muchísimo tiempo el referente democrático para el resto del mundo. Existe un declive de la democracia dentro de Estados Unidos muy fuerte. Existe un declive de la hegemonía mundial que Estados Unidos manejó y obtuvo a raíz del desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1992. Un nuevo orden mundial que dura varias décadas y hoy ya no existe un mundo unipolar en el cual Estados Unidos es juez y parte de todas las situaciones globales, sino que vemos como actores importantes como Rusia en los temas energéticos, en tecnología y en la esfera militar toman mucha relevancia, y vemos a una China que ya sabemos que es la primera potencia comercial del mundo, la segunda potencia económica, uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo también, que hoy ya no son actores regionales, sino que ya son actores internacionales. Entonces, ya estamos en un mundo multipolar, no un mundo unipolar. Entonces, la exportación del modelo de los Estados Unidos cada vez se viene haciendo más difícil porque empieza a perder su propio sentido democrático para que cobre fuerza la necesidad de la imposición de un orden democrático que les convenga. Y la democracia no puede ser impuesta. La democracia es un pensamiento. La democracia no es una política pública. Ahora bien, dice Lista Engels, y que han sido elevados a la calidad de actores antidemocráticos, los magistrados que ellos consideran inconstitucionales en El Salvador. Ok, yo le recuerdo a la encargada de negocio de los Estados Unidos, Jean Mains, que número 1, está violando la Constitución de la República. Está haciendo una interpretación de antidemocráticos a actores de la política nacional que han sido precisamente, que han resultado electos por la Asamblea Legislativa de El Salvador, la cual es una expresión
de la democracia salvadoreña. Por lo tanto, Estados Unidos no es autoridad para determinar si son constitucionales o son inconstitucionales. La autoridad competente que determina eso es la misma Asamblea Legislativa. Y ellos mismos son quienes los han nombrado. Ahora bien, otra molestia del gobierno de los Estados Unidos que expresa Jim Maines es que los magistrados aceptaron el cargo y que los magistrados anteriores fueron depuestos de sus cargos. Artículo 186 de la Constitución de la República de El Salvador. Se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Se ha seguido o no el artículo 186 de la Constitución cuando los magistrados pasados cuyas actividades atentatorias a la vida durante el tiempo de la pandemia fueron violatorias de los derechos de los ciudadanos salvadoreños. Se ha seguido al pie de la letra. Que hay una interpretación de la oposición y de la Embajada de Estados Unidos que no se han seguido los procesos pertinentes y que la destitución ha sido violatoria de los derechos civiles de los magistrados, pues yo no soy abogado, no voy a entrar en ese tema, pero lo que sí puedo decir claramente es que fuera del proceso que se haya utilizado o no, la potestad la tiene la Asamblea Legislativa. Y lo tenemos bien claro en el artículo número 186. ¿Verdad? Por lo tanto, no cabe duda que la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jim Maines, está emitiendo opinión, interfiriendo sobre las actividades que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Legislativa, que es la expresión democrática actual del pueblo salvadoreño. Habla también de la contravención a la Constitución de la República por los magistrados al resolver a favor de una posible reelección presidencial. Y eso lo condena a un nivel de preocupación pública. Jim Maines. Le recuerdo a Jim Maines que ni el gobierno de Estados Unidos ni la embajada de los Estados Unidos en El Salvador tiene las facultades de interpretar la Constitución de la República. Las facultades de interpretación son exclusivas de la Sala de lo Constitucional y no más. Si la resolución es inconstitucional o no inconstitucional, no es una situación sobre la cual la embajada de los Estados Unidos tiene que pronunciarse, porque entonces ya está violando la Constitución de la República. Artículo 96, artículo 97, Convención de Viena, Carta de la OEA, Carta de los Estados Unidos, el principio de no intervención. Por lo tanto, yo violo Constitución para emitir opinión sobre violación a Constitución como que no tiene lógica. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio. Y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.
ninguna declaración de inconstitucionalidad o violatoria de leyes secundarias puede estar dentro de la legalidad si constituye una opinión de un ente externo, más un ente que está regulado, valga la redundancia, por las leyes internacionales o el derecho internacional público y una convención de Viena. Habla también de que la lista Ingalls no es retroactiva. Es una realidad que la lista Ingalls entró en vigencia, si no me equivoco, en enero de este año. No, perdón, en enero del año pasado, del 2020. Entonces, hacerla retroactiva sería atentar contra los derechos civiles y en muchas ocasiones los derechos humanos de las personas de estos distintos países. Las constituciones protegen a los ciudadanos, entonces podría ser atentatorio. Eso dependiendo con cada constitución. Y también sería un problema político y un problema de carácter legal, donde verdaderamente se contrapondría a ciertas leyes, como por ejemplo la pasada ley aquí en El Salvador de prescripción de delitos. Supongamos que un delito público que un funcionario había ejercido hace 15 años y de repente viene una lista Engels retroactiva, no tiene lógica, ¿verdad? No está en armonía jurídica. Entonces, eso tiene lógica. El problema de la embajadora, de la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jen Mates, es que no supo explicar bien su posición. Y al no saber explicar bien su posición, dejó entrever que existe un claro favoritismo entre la aplicación de esta herramienta, como le llama ella, que es el consenso de los dos partidos políticos en el Congreso, es atentatorio de los derechos de los magistrados y de todos aquellos ciudadanos, funcionarios públicos que están dentro de esa lista. ¿El por qué? Porque la lista no solo sirve como una herramienta para negarle la visa o negarle la entrada a estos actores a los Estados Unidos. Ellos están en su derecho, en su territorio. Pero la lista pone al escrutinio público a personas que ni tan siquiera han sido juzgadas. Expone a las personas sin derecho a la defensa ante la comunidad internacional. Y eso es atentatorio y es violatorio a este principio de presunción de inocencia. ¿Verdad? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el derecho que tendría entonces un gobierno norteamericano de dañar la imagen y exponer a un funcionario ante la comunidad internacional? ¿Cuál es el derecho? ¿En dónde está consagrado ese derecho? ¿Verdad? Ahora bien, Estados Unidos dice que necesita enviar un mensaje al gobierno que habrán consecuencias inmediatas de las acciones del gobierno. Discúlpeme, pero esto es injerencia. Nuevamente está violando la Constitución de la República, la Convención de Viena, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Está violando el principio de no intervención. Está violando la Carta de las Naciones Unidas.